Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Hoy vamos a hablar un poquito de escuchar la palabra de Dios, lo que ustedes vinieron a hacer hoy. Yo sé, estamos aquí en New York, las personas que nos siguen en las redes sociales. Yo sé que ustedes son personas muy ocupadas y tienen sus compromisos y tienen sus obligaciones y responsabilidades. También sé que vienen personas de lejos, vienen personas de diferentes lugares de los Estados Unidos. Y todos venimos con un motivo: escuchar la palabra. Escuchar la palabra. A eso venimos todos. Y a mí me alegra mucho poder venir a acompañarlos a escuchar la palabra. Por eso, para escuchar la palabra de Dios debemos tener la disposición de María. María se sentó, pero no se quedó dormida. María se sentó, pero no se distrajo. María se sentó, pero no se entretuvo. María se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra de Dios. Y había una canzona molestosa, fastidiosa. ¿Quién era? Marta. Son todas aquellas personas que cuando usted lee la Biblia le van a decir fanático, santurrón, beato, que hace tanto en misa. ¿No le ha pasado? Sí. ¿Conocen alguna Marta? Sí. ¿O Martín por ahí que lo fastidie? Sí, hay bastante. Entonces la Biblia nos enseña que cuando usted escuche la palabra de Dios, van a tener personas que sean contrarias, que no quieran, que se molesten. Y Jesús va a decir al final: María escogió la mejor parte y nadie se la va a quitar. Dios nos premia si escuchamos la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38. Oído al tambor, lo buenos, y llegó la hora. Tenga la bondad de sentarse y vamos a escuchar la primera lectura y vamos a escuchar el Salmo y ahorita meditamos el Evangelio. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, la gran capital, para anunciar allí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños. Llegó la noticia al rey de Nínive, que se levantó del trono y se quitó el manto, se vistió de sayal, se sentó sobre ceniza y en nombre suyo y de su ministro mandó proclamar en Nínive el siguiente decreto: que hombres y animales, vacas y ovejas, no prueben bocado, que no pasten ni beban, que todos vistan de sayal e invoquen con fervor a Dios, que cada uno se arrepienta de su mala vida y deje de cometer injusticias. Quizá Dios se arrepienta y nos perdone, aplaque el incendio de su ira y así no moriremos. Cuando Dios vio su obra y cómo se convertían de la mala vida, cambió de parecer y no le mandó el castigo que había determinado imponerle.
Palabra de Dios. Perdónanos, Señor, y viviremos. Desde el abismo de mis pecados clamo a ti. Señor, escucha mi clamor. Que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Perdónanos, Señor, y viviremos. Si conservaras el recuerdo de las culpas, ¿quién habría, Señor, que se salvara? Pero de ti procede el perdón. Por eso, con amor te veneramos. Perdónanos, Señor. Como aguarda a la aurora el centinela, aguarda Israel al Señor, porque del Señor viene la misericordia y la abundancia de la redención, y Él redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades. Colocamos de pie, por favor. Vamos a abrir la Biblia en San Lucas 10, 38 al 42. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vengan para acá. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a este compartir de la palabra de Dios. Los que nos siguen en las redes sociales, estamos aquí en la iglesia San Juan Crisóstomo. Estaremos 9, 10 y 11. Luego nos iremos a Los Ángeles, Dios mediante, a varias comunidades de Los Ángeles. Ahí en la pantalla le coloco los lugares donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios con todas las comunidades allá que vamos a estar en Los Ángeles, para que usted llame y pueda ya preguntar el lugar donde vamos a estar. Los que están por aquí en New York y están cerca, que se vengan mañana y pasado a compartir la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 38. A ver,
Los que trajeron la Biblia, levántenla. Aquí, mire, denle una vueltita que usted haga el favor. Los católicos, los que no, pues agachen la cabeza porque por ahí va la cámara. Hay que llevar la Biblia cuando usted llegue a su casa para que usted pueda ver el Evangelio, para que usted se dé cuenta. Dé la vuelta completa usted también, camarógrafo. Usted también, eso. Bueno, vamos a abrir la Biblia ahora sí, Lucas 10:38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Dice la palabra de Dios en el versículo 42. María escogió la mejor parte. ¿Y qué? Nadie se la quitará. Escuchen, 10:42. Oigan, yo le tengo. Una sola es necesaria. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. María eligió la mejor parte que no Le será quitada. ¿Cuál fue la parte que escogió María? Versículo 39. Oigan, 10:39. Tenía una hermana llamada María Escuchen, que se sentó se sentó, ¿dónde? a los pies del Señor A los pies del Señor. ¿Para qué? y se quedó escuchando su palabra. ¿Cuál fue la mejor parte que escogió María que nadie le iba a quitar? Escuchar la palabra de Dios sentada. ¿Cómo están ustedes? ¿Escuchando la palabra? Yo les garantizo que a ustedes y a mí nadie nos puede quitar ni robar este momento. Nadie, nadie. Tenemos la oportunidad de gracia y de bendición que hoy vamos a escuchar la palabra de Dios largo y tendido. Vamos a escuchar la palabra de Dios porque el Señor es bueno con nosotros. Ahora, puede ser que usted se la deje quitar. Cuando Jesús dice, nadie se la quitará, significa que hay personas que van a intentar quitársela. Nadie se la quitará significa que María fue valiente y dijo, pues no me importa, oficios hay, trabajo nunca se acaba, compromisos tenemos, pero que Jesús venga y que yo lo escuche, eso es una vez cada yo no sé cuántos años. Yo prefiero sentarme a escuchar a Jesús. Y así nos pasa en la vida. A nosotros las preocupaciones, los problemas y los afanes de la vida nos quitan la palabra de Dios. Vamos a ser honestos. Levanten la mano, denle una vueltica, por favor. Los que tengan la Biblia, aunque sea en la casa, aunque no la hayan traído, no importa. Si la trajo, levántela, ¿no? Quédense con la mano ahí. Dejen la mano arriba los que ya la leyeron toda, todita, toda. A ustedes como que le quitaron la palabra. Bajen la mano. Yo estaba en la parroquia trabajando y habían como unas 350 personas, la iglesia estaba full. Y digo, lo mismo en la parroquia. ¿Saben cuántas personas dejaron la mano arriba? 2. Y a las 2 le di un premio. Y después todo el mundo decía, padre, pero yo también la leo, padre, yo también la leo. Yo también la leo, vergüenza. El problema de los católicos hoy día es que cualquier cosita, cualquier problema o dificultad nos quita la palabra. Cualquier contratiempo, cualquier actividad o trabajo nos quita la palabra. Sí. Y entonces dice el versículo 42 de nuevo, oigan. Una sola es necesaria. Una sola cosa es necesaria. ¿Quién la escogió? ¿María o Marta? Oigan. María ha elegido la mejor parte. María ha elegido la mejor. ¿Se acuerdan de la boda de Caná que también se emplea la palabra el mejor vino? La mejor parte significa
que ustedes y yo podemos hacer 1000 cosas y todas son buenas. Que ustedes y yo podemos hacer muchas cosas y todas parecen buenas. Pero de todas, la mejor, ¿cuál es? Escuchar la palabra de Dios. El problema de los creyentes de hoy día es que somos muy miseros, muy domingueros, muy católicos, muy creyentes, pero de Biblia no sabemos nada. El problema de los católicos de hoy día es que vamos a la iglesia, participamos de misa y usted le pregunta cómo estuvo la misa. Bella, bonita, hermosa. ¿Y qué dijo el padre? No sé. El diablo roba la palabra, roba lo sembrado, y los católicos estamos escuchando la palabra de Dios y estamos haciendo muy mal porque la escuchamos, por un oído nos entra y por el otro nos sale. La mejor parte que escogió María, versículo 39, óigalo de nuevo. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. María se quedó escuchando su palabra. Mire, San Lucas capítulo 11, versículo 27. Vamos a buscarlo un momentico. San Lucas capítulo 11, versículo 27 nos muestra una enseñanza de esto de escuchar la palabra de Dios. Que si ustedes y yo lo tuviéramos claro y presente en nuestra vida, las cosas fueran distintas. A mí me da risa porque cuando hay problemas y hay dificultades, la gente escucha noticias, la gente escucha cuentos, la gente escucha muchas cosas, pero palabra de Dios no quiere escuchar. Por ejemplo, dice la Biblia en el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, ¿quién es el creador del ser humano? ¿Quién hizo al ser humano? Dios. ¿Lo saben ustedes, sí o no? Sí. Sale la ciencia y dice la gente, el hombre viene del chango. ¿A quién le cree la gente? A los hombres. Ustedes a Dios porque vienen a misa, pero la mayoría de gente de afuera le cree al hombre. Si la Biblia nos enseña que es Dios el creador del cielo y de la tierra, y sale gente diciendo lo contrario, ¿por qué nosotros le creemos a la gente y no a la palabra de Dios? Porque todavía no hemos escogido la mejor parte y todavía no nos hemos quedado con ella. Cualquiera persona que venga a nosotros a colocarnos en la cabeza cualquier cosa, nosotros le creemos. Y ahí es donde está el detalle. Miren cómo lo dice San Lucas 11, 27. Escuchen, vamos a ver. Mientras Jesús estaba hablando, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba hablando. Hablaba Jesús. Oigan lo que pasó. Una mujer. ¿Una qué? Mujer. Estamos hablando hoy de Marta y de María. Acérquense más para acá los dos, por favor. Eso. Una mujer, estamos hablando de Marta y de María. Una mujer, ¿cómo llamaba? No sabemos. ¿Qué hizo la mujer o qué dijo? Una mujer levantó la voz. Levantó la voz, dijo, significa pegó un grito, habló duro. ¿Qué dijo? De entre la multitud y le dijo, feliz la que te dio a luz y te crió. Jesús replicó. La mujer llegó y dijo, bienaventurada la mujer que te dio a luz y que te crió. Pregunto, ¿la Virgen María que dio a luz a Jesús y lo crió es bienaventurada, sí o no? Sí. Pero Jesús da un paso más allá y dice, María es mi madre. Si es bienaventurada, sí me dio a luz, sí me crió, pero ella no es bienaventurada solamente por eso. ¿Saben por qué la Virgen María es bienaventurada? Felices, pues, los que escuchan la palabra de Dios y la observan. ¿Por qué la Virgen María es bienaventurada?
porque escuchó la palabra de Dios y la observó. No solamente por ser la madre del Señor, que sí lo es. Es bienaventurada, sí, porque escuchó, oyó la palabra de Dios y la puso en práctica. El problema de nosotros los creyentes es que nos encantan que nos prediquen. Nos encantan que nos hablen de Dios. Nos fascina ver los videos de los padres que hablan bonito. Eso es emocionante. Me gusta. Y dijo una señora: padre, denos más martillazos, denos más martillazos. A mí me gusta que usted nos hable duro. Así me gusta. Pero no cambian. Pero siguen igual. Pero se comportan de la misma manera. Cuando una persona se acostumbra a escuchar la palabra de Dios y no cambia y no mejora, esa persona no es bienaventurada. Un ser humano es bienaventurado porque escucha la palabra y la pone en práctica. Pregunto, ¿ustedes saben ya que hay que casarse por la iglesia? ¿Sí o no? Sí. Mateo capítulo 19, versículo 5 dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. ¿Y por qué hay gente que no se casa? No lo vea, no lo vea. ¿Ustedes saben que el adulterio es pecado? ¿Sí o no? Sí, Hebreos capítulo 13, versículo 4 dice que Dios va a castigar a los adúlteros. Léalo en su casa. ¿Y por qué hay gente cometiendo adulterio? Aquí no vienen, otros allá en Venezuela. ¿Ustedes saben que la fornicación es pecado? ¿Sí o no? Sí, eso lo dice la Biblia, 1 Corintios 6, 18. No anden fornicando. ¿Y por qué hay gente fornicando? Entonces la Biblia nos enseña que una cosa es tener la palabra, una cosa es que le prediquen la palabra, que usted vaya a misa, que le entre por un oído y le salga por otro. Y otra cosa distinta es colocar la palabra en práctica. Y entonces cuando la mujer dijo: bienaventurada la que te trajo al mundo y la que te dio de comer, Jesús dijo: no, ella no es bienaventurada por eso. Bienaventurada es la persona que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Usted sabía que ir a los brujos es pecado? Sí. Gálatas 5:19. Los brujos no van para el cielo. ¿Ustedes sabían que andar de borracho es pecado? Sí. ¿Y por qué hay gente que anda borracha, que anda de brujo en brujo? Porque escucha la palabra de Dios, pero no la pone en práctica. Marta y María hoy nos enseña una diferencia grande. Que María recibió a Jesús en la casa y se sentó a escuchar la palabra de Dios. Marta también lo recibió y se puso a hacer los quehaceres. Entonces hay dos tipos de personas. Uno que va a misa, uno que comulga, se confiesa y reza, pero a Dios no le hace caso. Y hay otros que a lo mejor no se lo pasan en la iglesia sirviendo, van a la misa los domingos, pero son personas que llevan una vida como Dios manda. Y entonces la Biblia hoy nos quita la careta y nos dice: dejemos de ser fariseos, hipócritas, raza de víboras, sepulcros blanqueados, y empecemos a practicar la palabra de Dios. Aquí en la iglesia nos ponemos las alitas y la aureola. Con las manitos juntas rezamos. Y cuando salimos de la iglesia nos ponemos los cachitos y la cola. Y nos vamos a la casa. Y es cuando su esposo le dice: ¿y usted no estaba en misa? ¿Por qué llegó con el chuki metido? Y es cuando la esposa le dice: ¿y usted no viene de la iglesia? ¿Por qué llegó con el chamuco? Y es cuando usted llega a su casa como hijo dando groserías, insultando, y le dice a su mamá: ¿pero no viene usted de la catequesis? ¿Se le metió el chuki? ¿Qué le pasó a usted? La Biblia nos enseña que una cosa es escuchar la palabra y ponerla en práctica, y otra cosa es oír la palabra y no hacerle caso. Yo no sé qué tipo de creyente sea usted, no sé qué tipo de oyente sea, pero la Biblia nos enseña hoy a escuchar la palabra y a colocarla en práctica.
Una vez en Marcos capítulo 3, versículo 33, por allá del 31, pero en el versículo 33, llegaron donde Jesús, vamos a buscarlo, Marcos 3, 33. Llegaron donde Jesús, la familia, y empezaron a tratar de hablar con él, pero no podían, porque había mucha gente. Y entonces uno le dice a Jesús, tu madre y tus hermanos están fuera, preguntan por ti. Y Jesús dice algo tan bonito que yo quiero hoy recordarlo. Que ustedes y yo no olvidemos lo que Jesús dijo. Oigan, Marcos 3, 33. Él le contestó, ¿qué dijo Jesús? Oigan. ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Oído al tambor, oigan. Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo. ¿Mirando a quién? A los que estaban alrededor. No, mirando. Mirando a los que estaban sentados. Mirando a los que estaban. ¿Se acuerdan de Marta y María? 10:38. Llega Jesús. Marta lo recibe en la casa. Versículo 39. María se sentó a escuchar la palabra. Jesús, viendo a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Oigan lo que viene, escuchen. Porque todo el que hace la voluntad de Dios, porque todo el que hace lo que Dios manda, la voluntad de Dios, es hermano mío y hermana mía y madre. Entonces una cosa es sentarse a escuchar a Dios y otra cosa es sentarse a echar cuentos en misa. Mire, una cosa que debemos corregir nosotros los cristianos es dejar de hablar en misa. Usted está muy concentrado y lo felicito. El otro día estuve por El Salvador. Una señora llevó a sus 2 hijos, 3 hijos que tenía, y llevaba un morralito, un bolso, una bolsa aquí en las espaldas. Yo digo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, el Señor esté con ustedes. Viene en la primera lectura, la señora abre el bolso y vacía el bolso en el piso con una cantidad de juguetes. Estábamos en misa y los niños se pusieron, yo no sabía si llorar, si reír o si regañarlo, yo no sabía qué hacer. La mamá llevó a sus hijos a la misa, ¿saben a qué? A que jugaran, como si la iglesia fuera guardería. Y yo me quedé sorprendido de que la doña llevara a sus hijos con una bolsa de juguetes. Y yo decía, mira, en Venezuela no es así, ¿vale? En El Salvador. Otros van a la iglesia a comadrear y en el momento de la lectura se ponen a hablar. Los papás llegan a la iglesia, se sientan y el niño se le coloca aquí y se le coloca en el hombro y el papá se acomoda, se agacha a la mamá y lo consiente. ¿Y qué hace el pelado? Se queda dormido. Otros van a la iglesia a recibir y a mandar mensajes. Otros a recibir llamadas. ¿A qué vas tú a la iglesia? A escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué no lo haces? Entonces por eso vamos a misa, vamos al templo y salimos peor que como entramos. No entendimos nada, no escuchamos nada, porque en vez de oír la palabra de Dios, estábamos desatentos, prestando atención a 1000 cosas. Dice la palabra de Dios: mi madre y mis hermanos son todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios, escuchar la palabra de Dios y practicarla nos hace a nosotros discípulos de Jesucristo. Por eso Jesús en San Lucas 6:46 dice algo muy bonito. Vamos a aprendernos esta cita bíblica hoy. Yo quiero que nos la aprendamos. Lucas 6:46. Vamos a aprendérnosla. Lucas 6:46 dice algo muy bonito, que si usted, y se la voy a preguntar varias veces, ¿sí? Para que ustedes la aprendan. ¿Cuál es la cita? Lucas 6:46. No se le olvide, para que ustedes la tengan y para que la escudriñen. Oigan lo que dice, paren la oreja, oído al tambor, escuchen.
¿Por qué me decís, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando? ¿Y no hacen caso? ¿Por qué le decimos a Dios, Señor, te amo con todo el corazón, pero no somos obedientes? Una cosa es decir amar a Dios, querer a Dios con el corazón, con el alma, y otra cosa distinta es hacerle caso. Y hay mucha gente que para las cosas de Dios, sí, Señor, yo amo a Dios, yo quiero a Dios, pero no le hace caso. ¿No se acuerdan ustedes en estos días que leíamos el Evangelio? Un hombre que tenía 2 hijos y le dijo a uno, vaya a trabajar a mi viña. ¿Se acuerdan o no? Y le dijo, voy, pero no fue. Le dijo al otro, vaya a trabajar a mi viña. Le dijo, pues no voy. Y después se arrepintió y dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Pues el que fue. Entonces la palabra de Dios nos enseña que si ustedes y yo le decimos a Dios, Señor, Señor, y no hacemos lo que Él nos manda, somos unos mentirosos, nos estamos portando mal. ¿Cuál es la cita bíblica? Lucas. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, si no hace lo que les mando? Hoy la palabra de Dios nos enseña con Marta y con María que no solamente debemos escuchar la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Usted va a muchas misas, a muchos encuentros, escucha a muchos padres, escucha a muchos sacerdotes, pero ¿cuándo va a ser el momento de empezar a cambiar? ¿Cuándo va a ser el momento de empezar a mejorar? Hoy debe ser ese día. Hoy es el día en que usted va a decir, la palabra de Dios este domingo o este día que estuve en misa me dijo esto. Toda la semana yo voy a practicarlo. Por ejemplo, si la palabra de Dios habla un poquito de la ira, de la rabia, y a usted le tocó escuchar de la ira, de la rabia. Bueno, el evangelio del domingo era la piedra que desecharon los constructores, es ahora la piedra, rechazar a Jesucristo. Y la segunda lectura hablaba San Pablo un poquito sobre tener confianza en Dios, en no andar preocupados ni asustados. Bueno, hoy la palabra de Dios me enseña a tener confianza en Dios. Y precisamente el día que usted quiera tener confianza en Dios, llegará un problema a tu hogar, llegará un problema a tu familia, donde usted diga, ¿y ahora qué hago? Entonces usted se acuerda de la palabra y dice, hay una guerra, nos vamos a morir todos, pero si me muero, me voy con Él, para allá me voy, ¿qué vamos a hacer? Hay una pandemia, la palabra me dijo que había que confiar en ti, si me muero, me voy contigo. Tengo una enfermedad. La palabra de Dios este domingo me dijo a mí que había que confiar. Entonces voy a confiar en ti. Si me muero, me voy a confesar y a prepararme por si acaso me llega la muerte. Una cosa es oír la palabra y otra cosa es practicarla. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. ¿Cuál es la cita bíblica? Lucas. San Lucas 6:46. Miren cómo Santiago capítulo 1 versículo 22 también nos enseña algo muy bonito. Ya vamos a meditar un poquito todo el Evangelio. Yo lo que quiero es que con estas citas bíblicas vayamos agarrando muchas ideas para que en el momento de desglosar el Evangelio de Lucas 10:38 de Marta y María, todos podamos tener una idea más clara. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice que ustedes y yo no solamente debemos estar acostumbrados a oír la palabra de Dios y después que se nos olvide, como la persona que se mira en el espejo y después de verse en el espejo se le olvida cómo era. Oigan cómo dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Pongan por obra lo que dice la palabra. Pongan por obra, en español, háganle caso a la palabra de Dios. Deje de ser sordo. Empieza a obedecer la palabra de Dios. Empieza a hacer caso a la palabra de Dios. Sí, hay que hacer caso. No podemos ser desobedientes. No podemos ser rebeldes. Pongan por obra la palabra. Oigan lo que viene. Y no se conformen
con oírla. No se conforme solamente con oírla. Hay gente que se conforma con oírla. Los que van a misa y cuando salen de misa se les olvida todo. Voy a misa a oír la palabra de Dios. ¿Y ya? ¿De qué habló el Padre? No sé. ¿Qué va a hacer esta semana? ¿Qué propósito tiene? Pues ninguno. Pero la palabra de Dios dijo que se casara y no se casó, que va y se confiese y no se confesó, que comulgara, ¿por qué no va a comulgar? Que orara, ¿y por qué no va a orar? No se conforme solamente con oírla. Escuchen. Pues se engañarían a sí mismos. La persona que solamente va a las cosas de Dios, escucha la palabra, le entra por un oído y le sale por el otro, se está engañando. Y así hay mucha gente engañada. Hay mucha gente engañada. Y engañada porque solamente va, la escucha y le sale por el otro oído y no la practica. No se deja interpelar. Miren, en la iglesia hay algo muy bonito que se llama la lección divina. Lección divina significa lectura orante de la palabra. Y la lección divina es la que nos golpea. La lección divina requiere de 1 hora. Ojalá usted algún día aprenda a hacer lección divina. Se escoge un texto, se busca un lugar, se hace una primera lectura buscando qué dice el texto. Se hace una segunda lectura buscando qué me dice el texto. Y ya después se asume un compromiso, se hace una oración al Espíritu Santo para que le ayude. Agarramos la Biblia en 2 minutos. ¿Qué nos va a decir la Biblia en 2 minutos? Estamos como aquel que estaba desesperado y llegó: Señor, ilumíname, por favor, voy a abrir la Biblia. Ayúdame, por favor. Háblame, Señor. Judas se ahorcó. No, Señor, eso no. De nuevo, Señor, otra oportunidad. Haz tú lo mismo. No, Señor, así andamos nosotros. Abrimos la Biblia como para que ya, la abrimos de inmediato. Aquí voy a leer para ver que Dios me habla. ¿Qué cuento que Dios me habla? La Biblia se lee continua. La Biblia se lee todos los días y cada vez que usted lea la palabra y escudriñe las escrituras, debe tener la oportunidad de saber que debe no ser una persona que se le olvide. De nuevo, escuchen lo que dice. Estamos leyendo Santiago 1:22. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. Nos engañamos. Oigan lo que viene. El que escucha la palabra y no la practica. El que escucha la palabra y no la practica, oigan, ¿a quién se parece? Es como aquel hombre que se miraba en el espejo. Es como la mujer o el hombre que se miraba en el espejo, oigan. Pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Así hay católicos que agarran la Biblia, la leen, hasta lloran. Padre, es que mire la Biblia tan bonitica, hoy Dios me dijo eso. Apenas la cerró, es como si usted fuera ido del espejo. Se le olvidó que dijo la Biblia. ¿Sí? Es como el borracho que fue al retiro y tan bonito me habló Dios, tan hermoso me habló Dios. Llegó a la casa y siguió tomando miche. Es como la que le gusta ir donde los brujos, el que le gusta ir donde los brujos. Tan bonito me habló Dios. Llegó a la casa, se le presentó el primer problema y ahí está donde los brujos. Es como la mujer peleona o el hombre peleón. Tan bueno que Dios me dijo que no peleara. Llegó a la casa y siguió peleando. Entonces la Biblia nos enseña que el problema de nosotros ante la palabra es que somos aquellos que estamos como ante un espejo. Estamos ante el espejo y apenas nos vamos, se nos olvida cómo éramos. ¿Ustedes no han visto que eso le pasa? ¿Alguna vez se ha visto en el espejo, sí o no? Sí, ¿y se acuerda cómo estaba? A las mujeres como que les olvida más porque cada ratico están en el espejo. A los hombres tiene un poquito más de retención. Se miran en el espejo, ay, cómo estoy, y se vuelven a ver, y si no tienen espejo sacan el teléfono y ahí se miran.
Entonces el cristiano es igual. Es como una persona que está ante un espejo. Se mira y luego se le olvida. Mire, el libro de Ezequiel capítulo 3 dice algo muy bonito. Estaba leyéndolo y me llama la atención porque Ezequiel capítulo 3 versículo 1 dice que para uno poder hablar de Dios, para uno poder predicar de Dios, debe comerse el libro, debe comerse el rollo, debe saborear la palabra de Dios. Y resulta que nosotros en la Iglesia Católica tenemos un problema, que queremos hablar de Dios, predicar de Dios, pero el día que toca hablar de la palabra de Dios no nos gusta. Hablamos de cualquier cosa menos de la palabra, y eso es un error. Miren lo que dice Ezequiel con respecto a la palabra, con respecto a escuchar a Jesús, a escuchar la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 3, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor. 3. Me dijo. Ezequiel escuchó una voz que le dijo. ¿Qué le dijo? Escuchen. Hijo de hombre. Hijo de hombre. Come lo que te presento. Hijo de hombre. Come lo que te presento. A ver, si yo les digo a ustedes que coman, ¿qué les doy? Comida. Pues comida. ¿Sí o no? Vamos a comer. ¿Qué le doy? Comida. Vamos a desayunar. ¿Qué le doy? Alimento. Vamos a almorzar. Vamos a cenar. ¿Qué le doy? Bueno, no lo voy a invitar porque son muchos, ¿no? Cuando una persona dice coma, coma lo que le voy a dar, es porque se puede comer, es porque es un alimento. Miren lo que Ezequiel recibió. Hijo de hombre, de nuevo. Hijo de hombre, come lo que te presento. Come lo que te presento. Vamos a ver qué le dio a Ezequiel para que comiera. Escuchen. Cómelo. Y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Me gusta, mire. Hijo de hombre, come lo que te presento. Le dijo, después de que lo coma, se va a ir a hablar. ¿Qué será? Un alimento que después de usted comerlo, te va a llevar a hablar. No es un alimento cualquiera, es un alimento importante. Hijo de hombre, venga para que coma lo que te doy. Y después de que usted se lo coma, usted se va a poner a hablar a la casa de Israel. Vamos a ver qué era la comida. Abrí la boca. Abrí la boca. Oigan, paren la oreja. ¿Qué era? Para que me hiciera comer. Para que me hiciera comer. El Señor le iba a dar de comer como a un niño, como a un bebé. Abrió la boca para que le diera a comer un alimento que después lo iba a llevar a hablar. Oigan. Para que me hiciera comer ese rollo. ¿Qué era lo que iba a comer? Ese rollo. ¿Se dan cuenta? No era una comida cualquiera. No era un alimento como el que ustedes y yo acostumbramos. ¿Qué era lo que iba a comer? Era ese rollo. Era un rollo. El alimento que María y Marta tenían era la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Marta no quiso comerla, María sí. Y dice Jesús, entre Marta que se puso a trabajar y a hacer comida, y María que se sentó aquí a escuchar la palabra, María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Abrí la boca y comí ese rollo. Oigan. Y me dijo, hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago. Come ahora y llena. ¿Usted alguna vez se ha comido un rollo, un libro?
porque no es para comer, ¿verdad? La palabra de Dios está enseñando que hay un alimento espiritual que le va a llenar el alma. Y es un rollo, lo llamamos Biblia, palabra de Dios. Oigan. Tu estómago con este rollo que te doy, lo comí pues. Vamos a ver qué le pareció. Me lo comí pues. Me lo comí. Oigan. Y en mi boca era dulce como la miel. En la boca era dulce. ¿Rico o no? ¿Sabroso o no? Dulce como la miel. Pero me dijo: hijo de hombre, anda a la casa de Israel y diles mis palabras. entonces ese rollo era la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la mejor parte, y vamos a San Lucas 10:38 del Evangelio, para terminar. El Evangelio nos enseña hoy que el rollo es la palabra de Dios, que hay que comérselo, que hay que saborearlo. Y la palabra de Dios es dulcita como la miel. Pero esa palabra de Dios se come para después ir a hablar. Si usted tiene hijos y quiere corregirlos, hábleles con la palabra de Dios. Si tiene familia y quiere hablarles, hábleles con la palabra de Dios. Pero antes, cómase el rollo. Lea la Biblia, escudriñe las Escrituras. Miren cómo lo dice Lucas 10:38. Vamos a leerlo del principio ahorita para entender el Evangelio de este día. Oigan. Siguiendo su camino, entraron a un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿Dónde lo recibió Marta? Después del encuentro de la actividad, ¿ustedes se van para dónde? Para la de ustedes. Yo todavía no voy para la mía, pero ustedes van para la de ustedes. Una mujer lo recibió ¿dónde? En su casa. Marta no era una persona, digamos, mala o que no quería a Jesús. Porque si no fuera sido por Marta, María no escucha la palabra de Dios. Una cosa es que usted tenga la Biblia, tenga un altar, tenga un rosario, tenga los santos, tenga oraciones en su casa y tenga un rinconcito para Jesús, lo que llamamos altarcito. Y otra cosa es que usted rece, ore y lea la Biblia. Sí. Una cosa es que usted tenga cosas de Dios, cosas del Señor, y otra cosa es que le dé uso. Marta recibió a Jesús en la casa, pero de las cosas de Jesús no le importó nada. Y así hay gente que tiene muchas cosas de Dios. Mire, padre, yo he ido a casas donde me dicen, esto lo traje de Belén, esto de Jerusalén, esto de Jericó, esto de Europa, esto de Roma. Yo digo, naguará, usted tiene aquí casi todo el mundo. Una cosa es que usted tenga todas esas cosas guardaditas y otra cosa es que realmente ore, lea la Biblia, rece el rosario. Yo siempre le digo a la gente, bonito es llegar a una casa y que tengan la Biblia en la entrada de la casa y en un ambón bien bonito y en el salmo. ¿Qué salmo que colocan? Ustedes también, ¿ven? Ah, igualitico. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 5, Salmo 9, cualquier salmo. Y usted agarra ese salmo y llega y pasa el salmo, pasa la hoja limpiecita. La hoja del salmo sucia, de tanto mugre, polvo que le cae. Y usted la pasa y la Biblia limpiecita. ¿Qué significa? Que nadie la lee. Que usted tenga a Dios en la casa. Que usted tenga al Señor, que tenga la palabra de Dios, no significa que usted ore, que usted rece, que usted le pida a Dios. Marta recibió a Jesús en la casa, pero ella lo recibió. Y gracias a ella, la hermana lo escuchó. Pues es necesario por eso que usted venga a la iglesia y lleve a Jesús a su casa, porque alguien en su familia hará caso por lo menos. Siempre tendremos un hermano de fe, una hermana piadosa, a un hermano rezandero, rezandera, a una persona que tenga la Biblia. Siempre habrá una persona así, siempre, siempre, siempre. Y siempre habrá aquel que se preocupe por los quehaceres, por las cosas del mundo. Marta lo recibió en su casa. Oigan,
tenía una hermana llamada María Tenía una hermana, ¿cómo se llamaba? que se sentó. ¿Cómo se llamaba? María. María. Vamos a ver qué hizo la hermana de Marta. Oigan, Se sentó a los pies. se sentó. Sentarse significa quedarse quieto. Sentarse significa no moverse. Sentarse significa estar concentrado. Miren, cuando usted vaya a rezar, procure sentarse. Es decir, quedarse tranquilo. Cuando usted vaya a leer la Biblia, procure tranquilizarse. Cuando usted vaya a la misa, siéntese. No se ponga a mandar mensajes, no se ponga a hablar con el vecino, quédese quieto. Hay unos que vienen a la misa y parece que tienen como sarna y se ponen a mover y se ponen para un lado y para otro lado y les pica el cuerpo y no se hallan. Quédese quieto. Se sentó despacio. ¿Dónde se sentó? A los pies del Señor. ¿Cerca o lejos? ¿Cerca o lejos? ¿Dónde se sentó? A los pies del Señor. Cerquitica. Otra cosa, cuando usted vaya a misa, procure sentarse de primero. Miren, cuando yo estudiaba en la escuela, me decía mi papá era maestro y daba clase donde nosotros estudiábamos. Y me decía, y voy a pasar por el salón. Y los quiero de primeros en la clase. Y yo decía, ¿y por qué? Porque atrás se sientan los desordenados. En la clase, no, en la iglesia no, pero aquí se sentaron por orden, ¿verdad? Sentarse a los pies del Señor significa que cuando usted vaya a las cosas de Dios, procure ocupar el primer puesto cercano para que escuche bien. Cuando vaya a un retiro, procure acercarse bien cerquita del Señor, no tenga miedo. Se sentó a los pies del Señor. ¿Para qué sería? Y se quedó escuchando su palabra. ¿Qué estaba haciendo? Escuchando su palabra. Escuchando su palabra. Entonces la Biblia nos dice que para escuchar la palabra de Dios debemos estar cerca de Dios. Cuando usted lea la Biblia, siéntese, haga una oración, acércate a Dios y pídele sabiduría, inteligencia y léala. Que nadie lo moleste, que nadie lo fastidie, que nadie le robe el lugar. Nos ponemos a leer la Biblia y estamos aquí leyendo la Biblia y cocinando el arroz. Leyendo la Biblia y atendiendo a los hijos. Leyendo la Biblia y atendiendo llamadas. ¿Va a entender algo? No. ¿Se va a concentrar? No. Para las cosas de Dios es necesario que ustedes y yo nos sentemos cerquita del Señor para poder escuchar la palabra. El problema de nosotros es que cuando estamos con las cosas de Dios y buscando las cosas de Dios, siempre buscamos la manera de hacer algo. Siempre buscamos la manera de hacer dos cosas a la vez. Voy a rezar. Yo estoy rezando aquí picando las papas, Padre. Yo estoy rezando aquí haciendo la comida, Padre. Yo estoy rezando. No, cuando usted se ponga a rezar y haga su oración personal, siéntese y quédese quieto. Padre, ¿pero puedo rezar haciendo comida? Pues claro que sí, pero que esa no sea su oración personal. Esa es su oración apurada, rápida. Cuando ustedes y yo decidamos buscar servir al Señor, concentremos. Estamos como la señora de las gallinas. ¿Se acuerdan la señora de las gallinas o no? La señora que fue a misa, no, nunca iba a misa. Y llegaron los misioneros. Señora, ¿vamos a la iglesia? No. Señora, pero ¿en la iglesia está Dios? No. Efesios 3:20 dice que a Dios se le da la gloria en la iglesia. No. Cristo dejó una iglesia, Mateo 16:8. No. Y el misionero dice, bueno, señora, ¿y por qué usted no va a misa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Digo, mire, misionero, lo que pasa es que yo tengo gallinas en mi casa. ¿Y cuál es el problema con la gallina? Mire, misionero, si yo dejo mi gallina me las roban. ¿Y quién se la roba? Hay ladrones, ya me la han robado. Me voy de aquí, me roban mi gallina. Le digo, misionero, tranquila señora, Dios está en todos lados y Dios se las va a cuidar. Dijo la señora, ¿de verdad? Sí, Dios le va a cuidar las gallinas. Ah, bueno, así sí voy.
Se fue la señora a misa y cuando llegó a misa dijo el padre: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con ustedes, dijo la señora, y la gallina salió corriendo de fue. Así estamos nosotros en la iglesia, pensando en las gallinas, en los pollos, en todo, distraídos. Estamos en la cosa de Dios y nuestra mente está pensando en pajaritos preñados en la silla, doña Trina. Cuando usted vaya a las cosas de Dios, concéntrese. Se sentó a escuchar su palabra. Oigan lo que viene. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. Marta, que fue la que recibió a Jesús, que fue la que lo invitó, estaba atareada y absorbida por los quehaceres de la casa. Miren, los quehaceres de la casa hay que hacerlos, claro que sí. Y son importantes, porque si llega su esposo y usted no tiene la comida, arde Troya. Porque si llega la hora de comprar mercado y usted no tiene platica para comprar mercado, arde Troya. Lo corren. Amor con hambre no dura. Lo sacan de la casa. Porque si llegan sus hijos y que usted necesite vestirlos y cambiarlos y usted no tiene nada preparado, se vienen los problemas. Son necesarios hacer las cosas de la casa, sí. Pero no por las cosas de la casa, usted tiene que quitarle tiempo a Dios. Para todo debemos sacar tiempo. Marta estaba atareada con tantos quehaceres, ¿y qué hizo? En cierto momento, Marta se acercó a Jesús. Marta se acercó a Jesús. María estaba a los pies. Marta dijo: estoy cansada, atareada, me voy a acercar a Jesús a escucharlo. O vamos a ver para qué se acercó. Escuchen. Y le dijo: ¿Qué le dijo? Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Mi hermana me dejó sola por estar ahí perdiendo el tiempo. Dígale que se ponga a ayudarme. Hay que lavar loza, hay que hacer comida, hay que limpiar la casa. Y usted no viene solo, viene con una cantidad, una chorrera de 12 discípulos. ¿Cómo lo voy a atender yo sola? Dígale que me ayude. Dígale a Marta que se pare de ser floja y se ponga a trabajar. Eso es lo que piensa la gente cuando usted busca a Dios. Cuando usted busca a Dios, la gente piensa que usted va a perder el tiempo. Cuando usted busca a Dios, la gente piensa que usted es un fanático, que usted es un santurrón, que usted es un beato, que usted es un santo, que usted es Santa Clara, Santa Teresa, San Francisco, cualquier santo. Se burlan de usted, le dicen de todo. Cuando usted busca a Dios, la gente siente que es una perdedera de tiempo. Sí, y sépanlo. Porque en algún momento usted creerá que servir a Dios es perder el tiempo. Padre, sentarme 1 hora, 2 horas hablando, escuchando. No, yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo que trabajar mañana, tengo que ir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, yo no tengo, y tantas cosas. ¿Qué cuento de tengo? Usted se muere y ya no hace más nada. Dile que me ayude. Ahí está perdiendo el tiempo. Vamos a ver si Jesús, ay María, ¿qué le pasa a usted? María, vaya para allá, ¿qué va a hacer aquí? Vaya. Aquí no se ponga, mire, usted es mujer y ponga a trabajar. No. Usted tiene que hacer comida. No. Miren lo que dice Jesús, para terminar. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Le dijo: Marta, usted está equivocada. Andas preocupadas en 1000 cosas, pero de todas las cosas una es necesaria. María la eligió, nadie se la va a quitar. En español, cuando usted se pone a escuchar a Dios, se pone a leer la Biblia, a escuchar la palabra, a ir a una misa, ese tiempo nadie se lo va a quitar. Ese tiempo no puede permitir usted que nadie se lo quite. Llegaron sus hijos el domingo a la casa a hacer comida. En la hora de la misa, y dice la doña: ay padre, pero es que a mí me da pena, mis hijos no me visitan nunca, llegan los domingos, ¿qué hago? Dígale a sus hijos: hijos, lo siento mucho, yo tengo que ir a la misa, hagan la comida, voy a la misa y cuando llegue comemos. Pero mamá, no vuelvo a visitarla. Pues no vuelvan, porque ustedes no me van a quitar la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Porque nosotros a veces buscamos excusas para no acercarnos a Dios. Y precisamente el domingo, que es la hora de ir a misa, sale un paseo
sale una piscina, sale una playa, sale una comida, sale una fiesta, sale un compartir, sale cualquier cosa. Y ahí nos quedamos. ¿Será que voy? ¿Será que no voy? No, no voy, me voy a pasear, me voy a yo no sé dónde. Una señora, padre, yo no sé qué hacer, es que yo viajo mucho. Ay, ¿qué pasa? Y yo me pierdo la misa los domingos. Yo le dije, señora, y en los lugares donde usted viaja no hay iglesia católica, pues. No hay un templo que pueda ir a misa. Ay, padre, no averiguo, me da pena averiguar. Pues entonces de estar viajando, doña. Porque a veces nos dedicamos a muchas cosas, pero lo más importante lo descuidamos. Que esta palabra de Dios nos ayude a todos a comprender que las cosas de Dios son importantes. Y lo más importante es escuchar la palabra de Dios. Y eso es necesario. Que ustedes y yo no nos dejemos robar la palabra de Dios, que necesitamos escuchar, necesitamos oír. Y siempre sepamos que para las cosas de Dios habrá sueño, pereza, fatiga, cansancio. Y siempre sepamos que en las cosas de Dios siempre vamos a tener obstáculos, pero que aunque la gente lo vea feo, aunque la gente lo vea mal, es la mejor parte y nadie nos la va a quitar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Colocamos de pie para dar la bendición. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos acompañe. A ver, váyase por aquí, por la derecha y den un saludito caminando. Vaya, camine hasta allá, está, lléveselo. Y se regresa por la izquierda. A ver, los que están aquí a la derecha, saluden antes de dar la bendición. Para que usted cuando llegue a su casa mire el Evangelio, Marcos 16:15, Marcos 16:15. Para que usted cuando llegue a su casa pueda practicar lo que dice San Marcos 16:15 y pueda compartir este Evangelio. Estamos aquí en la iglesia San Juan Crisóstomo, aquí en New York, compartiendo la palabra de Dios. ¿Cómo? En Bronx, New York. Estamos en Bronx, New York. Vamos a estar hoy, mañana y pasado, si Dios quiere, María Santísima, aquí compartiendo. A ver, saluden por allá. Miren lo que dice San Marcos 16:15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Cuando usted llegue a su casa, agarra este evangelio y lo comparte con su familia, con sus amigos, con sus hermanos. Lo comparte con los suyos para que ellos lo vean y cuando llegue aproveche. Los que no se han suscrito, se suscriben, le dan un dedito para arriba para apoyar la evangelización. Los hermanos que están en las redes, ahí al final les dejo el video de los lugares donde vamos a estar. De aquí de New York vamos a estar en Los Ángeles, en varios lugares de Los Ángeles. Ahí le dejo el video donde está, le tomo un capture donde está el número de teléfono para que llame y pueda participar. Bueno, el día de mañana también estaremos aquí en Bronx, New York, en la iglesia San Juan Crisóstomo a partir de las 7 de la noche. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde los Estados Unidos. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. No falten, los esperamos.